Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un texto que no es muy amplio, es un pequeño texto. Sin embargo, está lleno de enseñanzas y sobre todo ahora en el tiempo final, cuando el campamento de Israel ha de ser purificado, ¿verdad? Hablando de nuestra mente, en realidad, y la totalidad de lo que es la iglesia, que hablaremos sobre esto en este texto, ¿verdad? Así que la reflexión de hoy está titulada La fuente del poder. Y esto es una cuestión tremendamente importante que el remanente de Dios ha de comprender, porque está estrictamente ligada con el Apocalipsis 18:4, salid de ellos, pueblo mío. Eh, Salid de lo que el hombre ha hecho para entrar en lo que Dios ha hecho. Ya sé que estas palabras pueden sonar enigmáticas, ¿verdad? Pero no es para tanto. Significa, de todos modos, esto significa tomar una decisión tremendamente importante para nosotros y para los demás, para los que han de ser salvos. Bien, entremos en nuestra reflexión porque necesitamos entender lo que Dios habla y dice, ¿verdad? Y no el hombre. Dice, en cierta ocasión vamos a tratar hoy el Ezequiel 37. Os invito, os ruego que vayáis a la Biblia, al Ezequiel capítulo 37, tratando de entender de lo que está hablando Dios en aquel instante. Y créanme que habla de muchas cosas, tipos y sombras, el final del día de la expiación, sobre todo, pero hay más lecciones que tienen que ver con el pueblo de Dios, con el remanente de Dios de toda la historia, eh, en su diario vivir, ¿verdad? Y es lo que trataremos de entender hoy en cierta manera, ¿verdad? Dice, en cierta ocasión el profeta Ezequiel tuvo una visión en la que se encontraba en medio de un gran valle. ¿Cómo llaman a la tierra? El valle de la muerte, ¿verdad? Es la tierra, ¿verdad? Por eso digo, cuidado con los tipos y sombras, que es lo que trata de transmitirnos Dios, porque hay capas de entendimiento, ¿verdad? En todo este mensaje. Dice, ante él se extendía una escena lúgubre. En toda su extensión, es decir, sobre toda faz de la tierra, el valle estaba cubierto de huesos de muertos. Recuerden el mensaje de Apocalipsis, anda tu nombre que vives, pero estamos muertos. Y hoy vamos a tratar de entender una vez más por qué estamos entre los muertos y no entre los vivos, ¿verdad? Dice, se le preguntó, hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Esto es muy importante, mis amados. ¿Podemos nosotros vivir? ¿Podemos ser llamados a la vida de nuevo? Dice, el profeta respondió, oh Señor Dios, tú lo sabes. ¿Qué podía lograr el poder y la fuerza del hombre? Os pido, mis amados, que estéis muy atentos, porque es un llamado hacia mí y hacia vosotros. ¿Qué podría lograr el poder y la fuerza del hombre? Ahora la gran pregunta es, ¿qué o quién es el poder y la fuerza del hombre? ¿Qué podía lograr el poder y la fuerza del hombre con estos huesos muertos?
Y esto es un llamado por parte de Dios para abrir la caja de nuestra mente, penetrar aquí, para que entendamos profundidad, mis amados. ¿A dónde y a qué nos llama Dios? Dije, el profeta no podía ver ninguna esperanza de que se les impartiera vida. Atentos, tipos y sombras. El profeta, el mensajero de Dios, el enviado de Dios en todos los tiempos, incluido hoy, no podía ver ninguna esperanza de que se les impartiera vida. Pero mientras miraba, el poder de Dios comenzó a obrar. Atentos a cada palabra y contextualice bien. Dice, el hombre miraba. El profeta miraba, ¿verdad? Pero mientras miraba, el poder de Dios comenzó a obrar. ¿Quién tiene que obrar? Cuidado, mis amados, porque esto es uno de los tremendos engaños del enemigo. Porque el hombre cree que porque él idea planes, métodos, formas de predicar el Evangelio, Dios dice, ¿no me entendéis? ¿No me escucháis? Estáis faltos de poder, huesos muertos. Anda tu nombre que vives, pero porque no me escuchas y no me entiendes, estás falto de poder. Dije, el profeta no podía ver ninguna esperanza de que se les impartiera vida, pero mientras miraba, el poder de Dios comenzó a obrar. Los huesos dispersos fueron sacudidos y comenzaron a juntarse. Huesos dispersos fueron sacudidos, eventos del final del tiempo, ¿verdad? Zarandeo, fueron sacudidos y comenzaron a juntarse. Dice, hueso con hueso. Y quedaron unidos por tendones. Dice, se cubrieron de carne. Y cuando el Señor sopló sobre los cuerpos así formados, el aliento entró en ellos. ¿Cuál es el poder y la fuerza de Adán en Edén? Huesos muertos, barro. ¿Y dónde está el poder y la fuerza? Adán en Edén. Os invito ahí porque necesitamos entender realidades profundas. El aliento, el soplo de vida que Cristo sopló en las narices de Adán y Eva, de Adán, perdón, porque Eva surgió de Adán, ¿verdad? Dice, el aliento entró en ellos y vivieron, y se levantaron sobre sus pies un ejército sumamente numeroso. Ahora, eso es un tipo para una realidad que ahora nos comentará. Y que de este tipo, nosotros hoy necesitamos entender. Porque nosotros creemos, porque nosotros obramos, porque nosotros ideamos. La gente vivirá. Esos huesos muertos se juntarán y vivirán. Pero yo os digo, mis amados, que esto es uno de los mayores engaños del enemigo de toda la historia de la humanidad. Porque el hombre cree que tiene poder, pero no sabe quién es el poder del hombre y cómo actúa, cómo se manifiesta. Y esto es lo que vamos a tratar de entender hoy, mis amados.
Dice, en la obra que se llevó a cabo el día de Pentecostés, nosotros necesitamos entender qué pasó en Pentecostés, pero no necesariamente aquí en la tierra, sino allí en el cielo. Jesucristo fue ungido como sumo sacerdote y comenzó su obra en el lugar santo. Cuando fue ungido como mediador, nos envió a nosotros la promesa. Nos envió a nosotros la promesa. Y a partir de este momento, el hombre tuvo poder y fuerza para revivir los huesos muertos. Os dije que el párrafo anterior tiene distintas capas de entendimiento, ¿verdad? Y una de ellas la entenderemos por la obra de los apóstoles, o mejor dicho, de todos aquellos que creyeron en la promesa. Dice, podemos ver lo que se puede hacer mediante el ejercicio de la fe. Ahora, ¿qué les dijo Jesús a los apóstoles? Que cuando Él subirá, les enviará la promesa, el otro consolador, el poder, la fuerza, la que también estaba en Él, ¿verdad? ¿Y quién había de obrar? ¿Tuvieron los apóstoles poder hasta aquel momento? No. ¿Y cómo recibieron este poder? Por la fe, porque creyeron en la promesa. Ahora vamos a venir a nosotros. ¿Cuál es la invitación para el remanente? ¿Qué es lo que Jesús, en la visión de los dos tronos, recuerden que es la primera visión que se le da a este pueblo, ¿verdad? Es la primera, es el camino angosto y la visión de los dos tronos, como le llamamos nosotros, que es una sola visión, explicada en dos partes en realidad, ¿verdad? Nosotros la tenemos en dos partes, pero en realidad es una sola visión, ¿verdad? Entonces, esto fue lo primero que Dios le reveló a este pueblo. ¿Y qué dijo Jesús cuando se llevó a este pueblo que resultó desde el lugar santo, desde la obra del lugar santo, a los mileritas, y los trajo delante de la tienda del lugar santísimo? ¿Qué les dijo? Me voy a las bodas y luego vendré a por vosotros, a llevaros conmigo, ¿verdad? Bien, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es esa fe para ese pueblo final? Apocalipsis 19, versos 7 y 8. La esposa se ha preparado para las bodas del Cordero, ¿verdad? Esta es la fe que nosotros necesitamos entender, porque necesitamos entender qué va a pasar en las bodas del Cordero y cuál es la preparación previa para ese momento. ¿Cuál es esa fe que nosotros necesitamos hoy? Que no es otra que la de los apóstoles. La promesa, el poder, la lluvia tardía. ¿Comprendéis? La preparación para la boda del Cordero. Dice, los que creyeron en Cristo fueron sellados por el Espíritu Santo. ¿Los apóstoles? ¿Y al final? ¿Al final del tiempo también? ¿Entendéis tipos y sombras? Dice, mientras los discípulos estaban reunidos, vino un estruendo del cielo como de un viento recio y tempestuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Tipos y sombras. Llenó toda la casa del segundo Adán. La tierra. Llenó la tierra.
No lo sé si entendéis. Hago una referencia al cuarto ángel de Apocalipsis. El mensaje del cuarto ángel llenó toda la tierra con su gloria. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Pedro se levantó en medio de ellos y habló con gran poder. Entre los que le escuchaban había judíos devotos, sinceros en su creencia, pero el poder que acompañaba las palabras del orador les convenció de que Cristo era realmente el Mesías. Una vez más digo, tipos y sombras. ¿Quién es Cristo? El Espíritu Santo, el otro consolador. ¿Qué necesita entender el remanente final? Que el Espíritu Santo es Jesucristo. Es su omnipresencia. No lo sé si entendemos bien. ¿Cuál era el problema de los judíos? Porque no creían que el Verbo se hizo carne. Y nosotros hoy no creemos que el Espíritu Santo es la omnipresencia del hombre Jesucristo. Y cuando decimos esto, de repente tenemos que irnos al Verbo se hizo carne, misterio de la piedad, misterio de la encarnación. Y si no entendemos el misterio de la piedad y el misterio de la encarnación, para que podamos entender el misterio de la iniquidad, el evangelio del enemigo, no habrá este remanente, queridos. Nosotros necesitamos entender que Cristo es el Jesucristo, es el Mesías, aquel a quien esperamos. Porque el misterio de la iniquidad nos ha predicado un otro evangelio con tres dioses. ¿Verdad? Dice, ¿qué poderosa obra se llevó a cabo? Y pregunto, ¿cuándo se llevará a cabo esta poderosa obra? Cuando el pueblo de Dios será sellado, porque está hablando de ellos, pero está hablando de nosotros en realidad. Cuando el pueblo de Dios será sellado con el poder del Espíritu Santo, Pedro, el remanente final, se levantarán y en un día, en un solo día, toda la faz de la tierra, todos los que escucharán, aceptarán como el ladrón en la cruz, en un momento tendrán que tomar cada uno de ellos su decisión. De eso nos está hablando, mis amados. Dice, ¿qué poderosa obra se llevó a cabo? 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Tipos y sombras. Dice, la semilla había sido sembrada por el maestro más grande que el mundo había conocido. ¿Pero por qué? Pues por muchísimas razones. Pero la principal, el único ser después de Adán que ha caído, se ha convertido en huesos muertos, es el único hombre sobre faz de la tierra que tenía el poder en él. Por eso es maestro, por eso es modelo, es el prototipo de esa nueva humanidad que será unida con la divinidad, con el poder, con la promesa, con el Espíritu. Dice, durante 3 años y medio, el Hijo de Dios había permanecido en la tierra de Judea, proclamando el mensaje del Evangelio de la verdad y obrando con poderosas señales y prodigios. Vuelvo a recalcar una vez más, tipos y sombras.
La semilla había sido sembrada. Y después de su ascensión tuvo lugar la gran cosecha. ¿Cuándo tuvo lugar? Después de su ascensión, porque es cuando nos envió a nosotros ese mismo poder que estaba en él. Dice, se convirtieron más personas por un sermón en el día de Pentecostés que durante todos los años del ministerio de Cristo. ¿Pero por qué? Porque Cristo estaba hablando con huesos muertos. Y estos huesos necesitaban el aliento de vida. ¿Y cuándo vino el aliento de vida? En Pentecostés. Esos huesos en Pentecostés recibieron el aliento de vida. Empezaron a comprender. Pero hagámonos una pregunta importante, queridos. ¿Para qué había venido Jesucristo? Para darnos la vida, la promesa. ¿Y por qué no le escuchamos? ¿Qué nos faltaba? El aliento de vida, el poder. Sin el poder, el hombre no es más que huesos muertos. Anda tu nombre que vives, pero estás muerto. Sin el aliento de vida, sin el poder, sin la promesa, estamos muertos. Aunque nosotros creemos vivir, tener poder, obrar, hacer cosas. Sin el aliento, sin el poder. Traten de profundizar, mis amados. Os dejo margen para que profundicéis más. No quiero decirlos todo. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie dependa de mí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo solo he sido comisionado para dar información, ayudar. Este es mi ministerio. Pero no me sigan a mí. Al Cordero. Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros todos, cada uno de nosotros, piedras vivas, somos parte de esta iglesia, su iglesia. Y entiéndase bien, ninguna otra obra hecha por manos de hombre. Dije, la semilla había sido sembrada y después de su ascensión tuvo lugar la gran cosecha. Se convirtieron más personas por un sermón en el día de Pentecostés que durante todos los años del ministerio de Cristo. Porque Cristo hablaba con huesos muertos, que les faltaba el aliento, el poder de vida. Por eso lo matamos, porque no le entendimos. Nunca no le entendimos, ni siquiera los apóstoles. Dice, así de poderosamente obrará Dios cuando los hombres se entreguen al control del Espíritu y dejen de creer que Él puede hacer algo. Dice, Dios no eligió para llevar a cabo su obra, y atentos, porque es una frase tan sencilla, pero que una vez más recalco, mis amados, sin el poder, sin el aliento de vida, sin el poder de Cristo, sin la presencia de Cristo en nosotros, no entendemos. Una frase simple, pero que tanta enseñanza y tanto poder para el remanente final. Dios no eligió para llevar a cabo su obra
La erudición profundicen, porque aquí hay una lección importante, estrictamente ligada con Apocalipsis 18:4. O la elocuencia del Sanedrín judío o de la iglesia establecida por el hombre, llamada Laodicea en nuestro caso, pero todas las demás a lo largo de la historia. Dios no eligió estas iglesias, las ha hecho el hombre. Por su inteligencia, por su elocuencia, por su erudición. Pero huesos muertos sin el espíritu. Dice, ni el poder de los romanos, es decir, ni la organización del Estado, el poder político, ¿verdad? Dios no eligió a ninguno de estos para manifestarse, para revelarse. Atentos, remanente final. Eligió a pescadores humildes e ignorantes que no saben, pero quieren saber, para proclamar las verdades que habrían de conmover al mundo. ¿Quién dará el mensaje final? ¿Los eruditos? ¿El Sanedrín? ¿La iglesia? ¿El poder político estatal? ¿O unos ignorantes, humildes, ignorantes, sometidos al poder del Espíritu de Dios? Eligió a pescadores humildes e ignorantes para proclamar las verdades. Esto es una estocada en toda la cara a los que creen ser eruditos, a los que creen ser los que dirigen la iglesia, el Sanedrín. Es una estocada en toda la cara, porque Dios les dice, pobres, desgraciados y auténticamente ignorantes. Eruditos según un otro espíritu en realidad. Porque el verdadero espíritu lo envía Dios. Eso es lo que los hombres no han entendido nunca. Los verdaderos maestros los escoge Dios. Nadie más. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ningún hombre. Y es Dios el que escoge a los humildes e ignorantes y los hace sabios. Y a través de estos humildes e ignorantes dará las verdades que habrían de conmover al mundo. El poder del cuarto ángel, que es Cristo mismo, que iluminará la tierra a través de estos humildes ignorantes con su poder, con su sabiduría. Tipos y sombras, queridos, en tan poco texto. Dice, para que tuvieran éxito en su trabajo, les impartió el poder del Espíritu Santo. ¿Quién? Amados, esto es una lección supremamente importante. Necesitamos el discernimiento, queridos. Necesitamos saber quién es maestro enviado por Dios. Hoy, porque han salido muchos que presuntamente predican la verdad y predican de la Biblia, no se olviden, metafóricamente, en el trono del lugar santo está el enemigo con la Biblia, con la verdad. Predica la verdad a su manera, eso es verdad. Pero los verdaderos mensajeros de Dios
predicarán el mensaje de este momento, de que Cristo es el Mesías. Lo ligo con Carmel. ¿Cuál es el problema de este pueblo? No conocen al Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. El problema y el mensaje de este momento, Cristo, nuestra justicia, es que este pueblo no entiende quién es Cristo. No comprenden. Están tremendamente confundidos. Y esta es la verdad presente. La verdad que este remanente final ha de entender. Este es el gran mensaje que había de conmover al mundo. Y que tan poquita gente comprende esto. Ya no os cuento predicar. Muchos parecen ser, pero no lo son, queridos. Y no porque lo digo yo. Está escrito. Está escrito. Lo que nos falta es discernimiento. ¿Por qué nos dice Dios, ay del hombre que confía en el hombre? Porque discernimiento se adquiere a través del escrito está. No porque me lo cuenta Gabriel o cualquier otro, sino porque yo, por mí mismo, lo he estudiado. Y cuando Pedro, me voy al texto, cuando Pedro en el día de Pentecostés habla, el pueblo que tiene discernimiento, que tiene conexión con el Espíritu, comprende. ¿Los demás? No. Sin embargo, son grupitos, predicando verdad, pero no la verdad de este tiempo. Y por eso digo, cuidado, mis amados, cuidado en quien depositáis vuestra confianza. Porque necesitamos discernimiento para entender quiénes tienen el mensaje para este momento y quiénes no. Dice, la obra de Pentecostés no se realizó por la fuerza ni el poder humanos. Y el hombre cree que porque se organizan, porque son muchos, porque abordan cosas, esto significa algo. Yo os lo digo, es el tremendo engaño de Satanás. Los números importan. Y yo os lo digo que no. Lo que importa es el aliento de vida, el poder que lo imparte Dios. Ningún hombre, por muy erudito, muy inteligente, muy organizador de cosas, no es por eso. Porque los huesos muertos son muertos. Sin el poder no hay nada. Y cuando el hombre se somete al poder, el poder hace su trabajo. No ahora. Cristo en su vida no recogió. En Pentecostés llegó el tiempo. En el sellamiento vendrá el tiempo. Mientras tanto, hemos de santificarnos en la verdad. Personalmente. No porque lo dice Gabriel o cualquier otro. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si no estudiamos por nosotros mismos, de manera personal, queridos,
no vamos a tener la presencia del Espíritu que nos da discernimiento, entendimiento, para entender cuando Dios habla, cuando envía su mensaje, sus mensajeros. Espero que podáis entender la profundidad de este mensaje, mis amados. Y también espero que nadie solo me escuche y se confíe. Maldito el hombre o la mujer, ¿verdad? Para que tuvieran éxito en su trabajo, les impartió el poder del Espíritu Santo. ¿Quién? Dios. La obra de Pentecostés no se realizó por la fuerza ni el poder humanos, sino por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, de manera personal. Hoy, Dios llama a los hombres para que hagan su obra. La obra de Cristo, no la nuestra. Ested atento al texto. Su obra. Hoy Dios llama a los hombres para que hagan su obra. No la que yo ideo, no la que a mí me parece, no la que yo quiero. No, queridos, ya lo hemos hecho hasta ahora mismo y todavía seguimos algunos. Necesitamos entender cuál es su obra, no la mía, no la nuestra, queridos, su obra. Esta es la que está acompañada por el poder. Él llama a los hombres que mirarán solo a Él. Atentos, solo a Él. En lugar de seguir los planes de los hombres, de su propia invención. Y mucha gente cree que yo tengo algo personal con algunos. Mi primera pregunta, sin ánimo de ofender, ¿con qué espíritu caminamos, queridos? ¿Por qué no entendemos? ¿Caminamos en verdad con Cristo? ¿Le escuchamos? ¿Entendemos? ¿Por qué entendemos mal lo que se nos cuenta? Me incluyo. ¿Por qué entendemos mal? ¿Porque estamos en su obra? ¿O estamos en algún plan ideado por mí o por nosotros? Reflexionemos, amados. Siempre os he dicho que todo lo que trato de decir es por amor, mis amados. Pero hay algunos que salen a matar. Tratan de salir a matar. No están dispuestos, son tan educados, tan sabios, tan preparados, tan multitud, que creen que porque son muchos, son relevantes. Yo vuelvo a preguntar, ¿con qué espíritu caminamos? ¿Estamos en la obra de Cristo de este momento? Es una pregunta de amor, mis amados, porque quiero, como Cristo, que nadie se pierda, que todos seamos salvos. Y que esas diferencias, en algún momento, sean allanadas, como los apóstoles, antes del día de Pentecostés. Pero para eso, tenemos que quitar la vanidad de por medio. Debemos de empezar a escuchar, porque yo sí estoy atento a todos los mensajes. Sí que escucho todos los mensajes. Entiendo, pero vuelvo a preguntar, ¿estamos seguros que estamos caminando con Cristo en su obra?
o estamos en los planes de nuestra propia invención? Que Dios nos ayude y que nos ilumine para poder entender la verdad, mis amados. Dice, Él invita a hombres y mujeres a venir a Él, a llevar su yugo, su espíritu, no un otro, y a aprender de Él mansedumbre y humildad. Y cuando aprendemos de Cristo mansedumbre y humildad, sabremos reconocer su obra. Sabremos pedir perdón como los verdaderos discípulos de Cristo antes de Pentecostés para poder allanar el camino. Reconoceremos cuando Cristo habla y cómo lo hace. Mientras no experimentamos esta realidad, porque algunos esperan perdón sin pedir, sin humildad. Y es una pena no entender que no podemos tener el Espíritu de Cristo cuando nos falta la mansedumbre y humildad. De decir, perdón a mi hermano, a mi hermana, me he equivocado. Hablamos del yo mientras fomentamos el yo. No queremos experimentar la mansedumbre y la humildad. Dice, al aceptar esta invitación, encontrarán que su yugo es fácil y su carga ligera. Encontrarán paz, descanso, el sábado en la fe y gozo en el Espíritu Santo. Aquí se termina nuestra reflexión, mis amados. Poco texto, grandes enseñanzas, grandes principios. Que el remanente final, para poder purificar el campamento de Israel, nuestra mente ha de tenerlas en cuenta, ha de probar y experimentar. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminar a la tierra con su gloria. Y en esta obra os invito y os espero, mis amados. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, la obra de este momento, su obra, y que entremos en ella, hagamos nuestra propia elección personal. Os deseo, mis amados, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.